Paz de Cristo. Esta noche quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos viendo el manual bíblico Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Estamos en el capítulo número 22. El título es Un compromiso personal. Un compromiso personal. Y para eso vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 20. Pero vamos a hacer una oración primeramente. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por esta noche, Señor, que nos permites compartir tu palabra, Señor. Danos guianza, danos revelación, danos entendimiento, Señor, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20, dice la palabra de Dios así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Un compromiso personal. Vemos como Cristo Jesús llama a aquellos que están ocupados. Cristo Jesús llama a aquellos que están no solamente ocupados, sino necesitados. Y en la vida todos necesitamos de Cristo Jesús. Así que si usted dice, bueno, estoy muy ocupado para entregarle mi vida a Cristo, usted es un buen prospecto para el reino de Dios. Vemos como aquí Cristo Jesús les llama. Estaban trabajando, Pedro y Andrés, su hermano, y reciben ese llamado. Y para atender a ese llamado se necesita o se requiere decisión, compromiso. Usted no va a comprometerse si no tiene decisión. En la vida vamos a encontrar diferentes tipos de personas. Mi pregunta es, ¿qué tipo de persona es? En la vida, cuando usted encuentra una persona que es comprometida en su trabajo, una persona que es comprometida en su hogar, en sus relaciones, una persona que es comprometida en la iglesia, ¿usted qué concepto tiene de esa persona? A comparación de una persona que no sea comprometida en su trabajo, en su iglesia, en su hogar. Una persona que vive sin querer tener ese compromiso. En la vida, antes de llegar al matrimonio, la persona se compromete. En la vida es necesario tener ese compromiso personal. Y en el camino de Dios es bien importante ser comprometidos, ser comprometidos. Y en la introducción dice así, para extender el reino de Dios se necesita estar dispuesto a negarse a sí mismo. Para extender el reino de Dios se necesita estar dispuesto a negarse a sí mismo y seguir el llamado del Señor. Vemos como Pedro y Andrés estaban pescando, estaban ocupados, pero tomaron esa decisión de negarse a sí mismo y seguir a nuestro Señor Jesucristo. También dice aquí en nuestro manual bíblico, también se requiere invertir parte de nuestra vida en el trabajo de ganar personas para Cristo, incluso no importando sufrir incomodidades para ganarlas. En el camino de Dios, claro que se sufre, pero también hay bendiciones. El apóstol Pablo es el ejemplo a seguir. Él pasó por un sinfín de situaciones difíciles y todo lo hizo por el amor a la obra de Cristo.
Vamos a la siguiente página, es la página 116 en su manual bíblico, y ahí nos expone este pasaje bíblico de 2 de Corintios capítulo 11. Segunda carta de Corintios capítulo 11, versículo 24 al 29. Vemos cómo Pablo sufrió, se entregó, se negó a sí mismo por amor a la obra. Dice así la palabra de Dios: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Si usted está entre falsos hermanos, primeramente asegúrese que usted no es uno de ellos. Una vez que se asegura que usted no es un falso hermano, que es un hermano comprometido para la obra de Dios, no se preocupe si está entre falsos hermanos. No está solo. Vemos cómo Pablo estuvo en peligro entre falsos hermanos, y no es excusa para alejarse de Dios si usted está en el camino de Dios. Pero si usted no está comprometido en el reino de Dios y la excusa o la razón es porque hay falsos hermanos, tampoco es válida. ¿Por qué? Porque ese no es un impedimento para comprometerse. Por eso se llama el título, un compromiso personal. Un compromiso personal con Cristo Jesús. No importa las aflicciones, no importa las luchas, no importa las pruebas, no importa lo exterior. Usted debe estar comprometido con nuestro Señor Jesucristo. La salvación es personal. Y aquí en segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 27 dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo estaba comprometido a preocuparse no solamente por él, sino por todas las iglesias. Dice el versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo tenía emociones, Pablo tenía aflicciones, Pablo tenía sentimientos, pero Pablo tenía firme ese compromiso personal con Dios. Yo le invito a usted que se comprometa con Cristo Jesús, ya sea bautizado o ya sea un amigo, una visita. Comprométase con Cristo Jesús. Todavía hay tiempo. Aquí en el manual dice al final de la página 116, enseguida vamos a considerar lo que es estar comprometidos con la tarea de anunciar y extender el mensaje de Cristo. El punto número 1, son solamente 2 puntos. El primer punto es el compromiso con el reino. Si usted quiere estar comprometido con Dios, debe entregarse todo. Debe entregar todo a Cristo Jesús. Muchas veces solamente queremos entregarle las cargas, las aflicciones. No. Cristo Jesús, claro que sí recibe las cargas y las aflicciones, pero no solamente eso. Cristo Jesús quiere que usted se comprometa con Él. En la salud, en las enfermedades, en la riqueza, en la pobreza. Dios quiere una entrega, un compromiso total, y para eso se requiere decisión. Una entrega total. Aquí dice el manual, la vida cristiana
no solo se trata de una confesión de fe, sino de una entrega total a la causa de Cristo. No solamente se dice, sino se hace. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, o sea, una entrega total del corazón, y de toda tu alma, una entrega total de todas nuestras emociones, y con todas tus fuerzas, una entrega total en nuestras acciones. Versículo 6. Y estas palabras yo te mando hoy, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Un compromiso para alcanzar a nuestras familias, a nuestros hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Un compromiso a hablar de Cristo donde quiera que estemos. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Una entrega total. Una entrega total al final de nuestro día. Una entrega total al principio de nuestros días. Es bien importante entregarle todo a Cristo Jesús, y Él, y de Él usted va a recibir esa bendición, no solamente económica, no. Valen más las bendiciones espirituales, vale más esa paz, esa tranquilidad que Cristo Jesús nos da en nuestras vidas. Juan capítulo 4 versículo 28 y 29 dice: Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vemos cómo aquí la mujer samaritana fue y les dio el mensaje a los de su comunidad, a los de su pueblo. Cuando ella recibió el mensaje, tuvo esa transformación en su vida, pero era una mujer que se comprometió con Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que dejó su cántaro, así como Pedro y Andrés dejaron sus redes. Muchas veces tenemos que dejar en el camino de Dios muchas cosas, pero ¿sabe qué? Vale la pena, porque usted tiene la decisión, tiene el compromiso personal con Dios para seguirle, para servirle. Y dice aquí en el manual: la gente necesita ver un cambio en nuestras vidas, así como los samaritanos vieron un cambio en la mujer que les hablaba del Mesías, a tal grado que vinieron y experimentaron lo mismo. Dice Juan 4:39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer se comprometió con Cristo Jesús y fue y habló, dio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Es por eso que para tener un compromiso personal con Dios es necesaria una entrega total, no 3/4, no mitad de nuestro corazón, mitad de nuestro tiempo. Entréguele al Señor, entréguese totalmente y Cristo Jesús lo bendecirá, le dará bendiciones espirituales que nunca jamás había experimentado. Para tener ese compromiso personal, no solamente se requiere una entrega total, se requiere un testimonio personal. Dios usa el testimonio personal para tocar los corazones de las personas. No tiene que saber toda la Biblia. Yo estoy a favor del colegio bíblico. Yo fui maestro del colegio bíblico. Yo estoy a favor de eso. Pero para hablarle a otra persona de Cristo,
todo lo que tiene que hacer es hablar de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Ese es un testimonio personal. Página 117, ahí habla acerca de el capítulo número 2 de Hechos. Hechos, capítulo 2, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es necesario comprometerse a recibir la palabra de Dios. Muchas personas no aceptan los estudios bíblicos o el recibir la palabra de Dios en sus hogares porque tienen miedo a ese compromiso. La palabra de Dios dice que el reino de Dios es de valientes. Vemos aquí que los que recibieron, los que se comprometieron a recibir la palabra de Dios, se bautizaron y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A través de la historia de nuestra iglesia, mucha gente se ha convertido por el testimonio personal de alguien. Tenemos el ejemplo, aquí dice en este manual, tenemos el ejemplo del paralítico que se ponía en la puerta del templo. Una vez sano, entró saltando y alabando a Dios, lo cual abrió la oportunidad para que Pedro predicase el mensaje. Esto ocasionó la segunda cosecha masiva de 5,000 personas que se entregaron a Cristo. Y este pasaje está en Hechos 4:5. Dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Si ve cómo el testimonio de aquel paralítico trae almas para el reino de Dios. Comprométase a compartir su testimonio. Hable de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Y si usted es una visita, comprométase a escuchar la palabra, el testimonio de aquella persona, para que Dios también obre en su vida. Punto número 2, la ampliación del reino. También para tener un compromiso personal. Una vez que usted hace ese compromiso personal, usted se compromete a producir. Cuando usted es contratado en alguna compañía, usted se compromete ¿a qué? A producir. En el camino de Dios es necesario comprometerse a producir para el reino de Dios. El primer paso que el creyente debe hacer después de haber entregado al Señor es el de convertirse en embajador de Jesús para dar buenos frutos, así como la semilla que cayó en buena tierra, la cual produjo una cosecha abundante. Dice Marcos 4:8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando cae la semilla, la palabra de Dios en nuestros corazones, es necesario comprometerse, así como aquella mujer samaritana que se comprometió con Cristo Jesús, tuvo un compromiso personal y produjo frutos. Este paralítico produjo frutos con su testimonio personal. El Señor nos ha elegido para que nuestras vidas sean fructíferas. Aparte de los talentos que desarrollamos dentro del cuerpo de Cristo, su iglesia también necesita rendir el fruto del crecimiento numérico para que el reino se agrande, se expanda y muchas vidas vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Juan 15:16 dice, Juan capítulo 15 versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Producir, llevar fruto y que ese fruto permanezca. Última página de este estudio, página 118. Juan 4:35 dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos,
porque ya están blancos para la siega. El mundo está listo, especialmente en esta pandemia. El mundo está necesitado de Cristo. Hay mucha inseguridad, hay mucha aflicción, hay mucha preocupación, incertidumbre. Cristo Jesús es nuestra única opción y es necesario hablar a aquellas personas, producir frutos en sus almas, en sus vidas, a través de nuestro testimonio. Pero se necesita un compromiso personal con Cristo. Cuando usted viene al reino de Dios, al camino de Dios, se compromete a producir, pero también debe de comprometerse a multiplicar. A multiplicar. Usted puede producir un hijo espiritual y quedarse conforme, como muchos en el camino de Dios han quedado estancados, conformes. Es necesario comprometerse ¿a qué? A multiplicar. El segundo paso es multiplicar y atesorar lo que Dios nos ha confiado. Es decir, nos extendemos de acuerdo a los frutos que estamos dando. Juan 15:8 dice, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es tiempo de producir. No se quede conforme con Cristo me salvó y a Él sea la gloria. No, es necesario producir frutos, y una vez que empezamos a producir frutos, multiplicar esos frutos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para eso se requiere esfuerzo. Para poder llenar algo es necesario prepararlo primero. No se puede sembrar un gran campo cuando está lleno de piedras, hierbas, matorrales. Es necesario limpiarlo primero y luego sembrarlo. Claro que requiere esfuerzo. El cristiano está revestido de Cristo para conquistar. Cuando vamos extendiendo el reino, nos encontraremos con espíritus inmundos que controlan el territorio que deseamos poseer. Entonces, bien importante estar preparados. Se requiere esfuerzo, pero Cristo Jesús nos dará la victoria si estamos comprometidos. Tenemos el ejemplo cuando Bernabé y Pablo llegaron con el procónsul Sergio Paulo. Aunque él deseaba oír la palabra, no obstante, un mensajero de Satanás trataba de estorbarle para que no prestara oído al mensaje. ¿Sí ve cómo había oposición? Hechos 13, ahí dice la palabra de Dios. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Vemos como aquí el apóstol estaba reprendiendo a la oposición. La lucha no es con sangre, no es con carne. La lucha es espiritual y es necesario el compromiso, pero también es necesario estar preparados para la oposición. Y ya por último, ya para terminar, necesitamos preparar los corazones para que sean sensibles y que estén dispuestos a cambiar sus malos hábitos y apropiarse de la palabra de Dios. Último versículo que les doy es primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 21, pero solamente les voy a leer este pasaje que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es necesario limpiarnos, tener ese compromiso de vivir en santidad para ser usados. Necesitamos tener ese compromiso de vivir en santidad para que Dios nos use y así producir frutos y multiplicarlos en el nombre de Jesús. Como cristiano usted, ¿qué tan comprometido está con Cristo? Del 1 al 10. ¿Cuál es su compromiso con Cristo? Evaluémonos. ¿Qué tan comprometidos estamos con Cristo? ¿Estaremos produciendo frutos?
estaremos multiplicando aquellos frutos. En nuestra vida personal nos entregamos totalmente a Cristo. ¿Cómo es nuestro testimonio en referencia al compromiso de llevar el Evangelio, de hablarles a otras personas de Cristo? Es tiempo de comprometernos con Cristo Jesús. Una entrega total, un testimonio personal para producir frutos y para multiplicarlos en el nombre de Jesucristo. Y si usted no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día que usted puede comprometerse con Cristo Jesús. Y yo quiero hacer una oración para que usted haga un compromiso, independientemente si está en el camino de Dios o no está en el camino de Dios. Es tiempo de comprometernos con Cristo Jesús. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo, por este pequeño mensaje de tu palabra, Señor. Obra en nuestra mente, en nuestro corazón, para ese compromiso personal. Aquella persona que está de aquel lado de la pantalla, tú bendícele, cúbrele, llénale de tu Espíritu Santo, que tenga ese compromiso, Señor, para tu reino. Bendícele, Señor. Obra en su vida, en su mente, en su corazón. Una vida comprometida en santidad para tu honra, para tu gloria, para ser usado, Señor, en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es el pequeño mensaje de la palabra de Dios del día de hoy. Que el Señor les bendiga.